Muy buenas amigos, ¿cómo están? Soy el maestro FIDE Andrés Pérez y este es un video para la Academia de Ajedrez a Distancia. El día de hoy vamos a estar viendo finales de piezas pesadas o también llamados finales de piezas mayores y más específicamente vamos a ver cómo se suelen coordinar la dama y la torre en un final, ¿sí? Sobre todo vamos a ver cómo se suelen dar muchas figuras geométricas en este tipo de finales, gracias a que son piezas de largo alcance, a que pueden llegar de un sector a otro del tablero rápidamente. Vamos a estar evaluando tres posiciones eh, donde vamos a ver que la idea es muy clara y a la vez muy explícita, nos va a ayudar mucho a entender este tipo de finales. Esta primera posición fue jugada por el gran maestro Ulf Andersson de piezas blancas, quien de hecho es conocido por ser uno de los mejores jugadores de finales de toda la historia del ajedrez. Sin embargo, es curioso que en esta posición se le escapó una continuación relativamente sencilla para ganar la partida. Bien, les recomiendo que pausen el video y traten de encontrar acá la mejor continuación para el blanco que, como ya les adelanté, el gran maestro Wolf omitió en esta posición. Bueno, espero lo hayan encontrado. Lo que tenemos que ver acá es dónde queremos que estén nuestras piezas, ¿sí? El rey de las negras claramente está mucho más débil que el rey de las blancas. Si nos damos cuenta, el rey blanco no tiene ningún tipo de problema, está muy protegido, no hay ningún jaque por parte de las negras. Mientras que el rey negro sí que tiene algunos problemas. Estamos entrando con la torre. Sin embargo, al entrar con la torre, tal parece que el rey podría escaparse. Con lo cual, lo que sería ideal es que tengamos la dama por delante en este caso. Si de hecho tenemos la dama por delante, ya podríamos imaginar una figura de mate que sería en h8. Así que la dama querría llegar a h8, sería su lugar ideal en el tablero. Y para esto el blanco podría usar una maniobra bastante geométrica con la cual la dama puede llegar fácilmente a h8. ¿Cuál es la jugada acá? Dama a1. Y fíjense cómo ahora, después de, por ejemplo, torre f6, la dama simplemente con esta maniobra amenaza mate en h8 y no hay una forma para el negro de parar el mate, ¿no? O digamos de no perder material en el intento de parar ese mate. Por ejemplo, tras dama h6, torre g8 ya estaría ganando material, si rey h7, torre h8. Y en el caso de que las negras jueguen, por ejemplo, si rey h7 por supuesto es mate en h8 directamente, y ante rey h6 existen varias continuaciones ganadoras, pero la más sencilla me parece dama h8, rey g5 y una muy bonita, rey h3, con la amenaza imparable de mate en h4. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de esta primera posición? Que los finales de dama y torre suelen ser muy geométricos. Gracias a ser piezas de largo alcance, pueden llegar rápidamente de un sector a otro del tablero. Fíjense como la dama, que está un poco apartada del ataque hacia el monarca negro, pues la podemos llevar mediante esta maniobra muy bonita a h8, que es el lugar donde realmente quiere estar. Vamos con una segunda posición, también muy instructiva. De nuevo les recomiendo pausen el video, traten de encontrar la mejor jugada para el blanco. En esta posición aparentemente el blanco está atacando por la columna H. Sin embargo, luego de una evaluación rápida nos podemos dar cuenta que la dama, bueno, después de dar un jaque en H7, el negro se puede defender perfectamente por las casillas negras. Y no tendríamos cómo progresar en la posición. Pero si profundizamos un poco nos damos cuenta de que no solo estamos atacando por la columna H, sino que también podríamos atacar por la última fila. ¿Bien? Eso nos podría llevar a pensar una jugada como torre B1, por ejemplo. Torre B1 ya amenaza torre B8 mate. ¿Cuál es el problema? Bueno, calculando un poco nos damos cuenta que el negro dispone de una defensa. Puede jugar dama de 8, que de hecho es la única defensa satisfactoria para el negro para evitar torre B8.
Y tras esto, bueno, no se ve claro cómo el blanco progresa y ya el negro está capturando el peón de C6. Bien, si volvemos a la posición inicial, nos damos cuenta que por un lado el peón de C6, aunque sea temporalmente también, crea algunas amenazas de mate, o mejor dicho, crea la amenaza de coronar a la vez que está evitando que la torre defienda por la última fila. Y la dama, si bien está defendiendo por la última fila, también está obligada a defender H8, con lo cual podríamos hablar de que esta pieza está sobrecargada porque tiene que defender la última fila a la vez que defender el mate en la columna H. De esta forma se nos puede ocurrir acá la jugada que realizó el blanco, que espero varios ya la hayan encontrado, y es la jugada dama H3. Una jugada también muy geométrica y que aprovecha las dos amenazas de mate. La dama sigue amenazando en H8, con lo cual esta dama no se puede retirar de F6 a diferencia de la otra variante. Y por otro lado, crea la amenaza de dama C8 seguido de dama H8 mate. La única forma para el negro, por supuesto, de parar este mate es torre por C6, pero ahora resulta que la torre está indefensa. Y un motivo táctico típico cuando tenemos piezas indefensas es el ataque doble. En este caso, dama D7 funciona como ataque doble, ya que no solo ataca la torre de C6, sino que también crea la amenaza de mate con las jugadas dama E8 seguido de dama H8. Es por esto que acá el negro no puede evitar la pérdida de material. De nuevo vemos cómo las figuras geométricas son muy típicas en las posiciones de dama y torre. Veamos un último ejemplo, este un poco más complejo si se quiere, un poquito más largo. Una partida entre el campeón mundial en su momento, Veselin Topalov, y Bugar Gashimov, de piezas negras. ¿Bien? En esta partida vemos que el blanco claramente es el que está mejor, ya que el negro podríamos hablar acá de que tiene dos debilidades. Por un lado, su rey, que claramente está mucho peor que el rey de las blancas, y yo diría que en esta posición la segunda debilidad vendría siendo la estructura de peones, sobre todo el peón de F5. Entonces, en esta posición el blanco puede, gracias a esa geometría, ¿verdad?, que venimos hablando de la dama y la torre, puede presionar bastante, presionar sobre el rey, presionar sobre la debilidad de F5. ¿Cómo continúa Topalov en esta partida? Bueno, realiza la jugada dama B8, que como vemos ya tiene intenciones sobre la última fila. Sobre todo acá la intención es seguramente torre H8, seguido de dama F8 y torre por H6, una vez que el rey escape por F6. ¿Bien? Esa vendría siendo la amenaza que están planeando las blancas. Las negras de hecho no tienen ninguna amenaza inmediata, con lo cual se ven obligadas a tratar de evitar el ataque blanco. El negro lo realizó con la jugada dama F6. La idea es ahora, bueno, si por ejemplo torre G8 jaque, el rey podría ir a G7 y de esa manera cubre un poco las casillas negras, ¿no? Bueno, en esta posición el detalle es que igualmente funcionaba la jugada torre H8, ¿sí? No fue lo que se realizó en la partida, pero bueno, era una variante perfectamente válida. Ahora de hecho se amenaza dama F8 mate. Y tras rey G6 podría continuar igualmente dama F8. Ahora la amenaza es torre por H6, rey H5, torre H7. Fíjense, ahora amenazamos el peón de F7. Y tras una jugada como torre C7, dama G8 y ya el blanco amenaza múltiples temas de mate y de ganar material, ¿no? La posición está muy ganada para las blancas. No fue como continuó la partida continúa de esta manera. Torre D5, el blanco busca atacar también la debilidad de F5, ahora quiere venir con dama F4 y presionar sobre este peón. Las negras jugaron torre E6, H4, bueno, quizás va dirigida contra rey G6 tener un H5 en algún momento, después de dama F4. Las negras jugaron H5 justamente para parar el avance del peón blanco.
Y además de una vez que el peón llega a H5, se crean de nuevo muchos temas de mate en la última fila, ¿no? Por ejemplo, torre, torre, y el rey ya no, una vez que el peón está en H5, no tendría dónde escapar. Tanto dama F8 como dama G8 serían mate en un futuro. Ahora, el avance H5 es cierto que, por un lado, frena el avance del peón blanco, pero también el peón queda más débil al avanzar en H5 y deja un poco más débil la casilla G5, cosa que aprovechará el blanco. Siguió torre D8, renovando las amenazas, rey H7, como les decía, esa era la idea de dama F6. Torre G8, fíjense cómo ahora la casilla G5 se va notando como quedó débil y el blanco busca aprovechar. F4, un intento desesperado para que las blancas tomen de dama y tratar de defender el final de torres, pero por supuesto, con muy buen criterio, el blanco toma de peón G y tras dama por H4 sigue torre H8 y vemos como ya se coordinan perfectamente la dama y la torre. Dama G8 jaque, rey F6 y tras dama D8, torre E7, torre H6, rey F5. Fíjense que es única, ¿no? Rey F5. Si rey G7 vendría mate en H8. Ahora dama D5 y las negras en esta posición decidieron abandonar. ¿Por qué abandonaron? Porque ahora, tras rey G4, gana F3, por ejemplo, y tras peón por dama por, seguido de torre por H5, pero también, por ejemplo, dama D1 directo, simplemente gana, ¿no? Después de rey F5, torre por H5, ganando la dama. Y es por esto que las negras decidieron abandonar directamente en esta posición. Bueno, espero que les haya sido de mucha utilidad. Recuerden que en las posiciones de dama y torre lo más importante es tener en cuenta la geometría de estas piezas, cómo podemos llegar rápidamente de un sector a otro. Entonces, con imaginarnos dónde queremos que estén nuestras piezas, vamos a ver que es muy fácil, en el caso de la dama y las torres, es muy fácil de llegar, a diferencia de otras posiciones donde quizás se requieren muchos más tiempos para llegar a una casilla determinada que queramos ir, ¿no? Por otro lado, los temas de debilidad del rey son muy importantes, a diferencia de otros finales donde el rey pasa a ser una pieza clave, una pieza activa. Acá sí que tenemos que tener muy en cuenta las redes de mate al estar hablando de finales de piezas pesadas. Antes de irme, quería recordarles, por supuesto, que estén mirando la masterclass del gran maestro Igor Smirnov para seguir aprendiendo, por supuesto. Nos veremos en una próxima.